Hola, hoy vamos a hablar sobre por qué la gente debería ver tu contenido. Este vídeo sobre todo lo hacemos porque muchas veces empezamos a subir contenido simplemente con el afán de que la gente lo vea. Es decir, muchas veces subimos contenido y por el afán de haberlo creado nosotros, haber invertido nuestro tiempo y haberle dedicado nuestro cariño, creemos que esa regla de tres nos va a hacer que realmente otra persona quiera ver nuestro contenido. Y eso no tiene por qué ser siempre así. Y es que cuando subimos contenido, una de las primeras preguntas que nos deberíamos hacer es por qué la gente debería ver nuestro contenido y no el de nuestra competencia o el del otro creador de contenido que lo está haciendo igual o mejor que nosotros. En esta clase vamos a ver qué hay que tener en cuenta y qué hay que mirar antes de empezar a crear contenido. Vamos a establecer líneas rojas sobre qué queremos y qué no queremos hacer y vamos a ver qué consecuencias va a tener establecer estas líneas rojas dependiendo de cada caso. Pero sobre todo os voy a poner un ejemplo para que lo podamos entender muy fácilmente, porque a lo mejor esto puede ser conceptos un poquito muy abstractos y creo que con ejemplos todos nos entendemos mejor. Y es que antes de empezar a crear contenido deberíamos plantearnos una serie de cosas como qué está haciendo la competencia y qué le está yendo bien para crecer. Es decir, no es lo mismo ver a alguien que ya ha crecido y que tiene un volumen de visitas estables, como por ejemplo puede ser Ibai, que es una persona que ha crecido mucho y que normalmente en cada uno de sus vídeos tiene medio millón de visitas, que ver a un creador que tiene 2.000 o 3.000 seguidores y de repente tiene muchos vídeos de medio millón de visitas, porque ese creador pequeño está creciendo mediante esos vídeos y están siendo su herramienta para crecer. En cambio, Ibai lo que está haciendo es mantener a un público que ya está fidelizado. Y cuando vemos en su cuenta vídeos de 4, 5, 8 millones de visitas, esos son sus vídeos excepcionales. Entonces, lo que vamos a hacer antes de nada es ver a nuestra competencia desde este prisma y ver con qué tipo de contenido están creciendo. Una vez tenemos esto sobre la mesa, vamos a empezar a plantear que, por decirlo de alguna forma, nuestro contenido está compitiendo contra el suyo. Y una vez tenemos esto claro, tenemos que plantearnos qué haremos para hacer nosotros mejor contenido que esa persona o que esas personas. En qué nos vamos a diferenciar o qué de lo que están haciendo ellos ahora vamos a mejorar nosotros. Y ahora sí, vamos con el ejemplo. Imagínate que somos sanitarios, somos ortodoncistas, hacemos rinoplastias, hacemos blefaroplastias, cualquier cosa del mundo estético que involucre tener pacientes. Y vemos que nuestra competencia está creciendo mediante enseñar pacientes. Si esas personas nos hacen competencia directa porque son de nuestro mismo nicho, y cuando hablamos de competencia directa no me estoy refiriendo a ser de la misma ciudad y de la misma calle, estamos hablando de hablar el mismo idioma, es decir, cualquier profesional que sea de habla hispana y nosotros, aunque estemos en Barcelona, aunque estemos en México, estemos en cualquier otra ciudad, si somos de habla hispana, vamos al mismo usuario y competimos de alguna forma, sobre todo si hablamos de números muy grandes. Si vemos que alguien de nuestra competencia directa, alguien que hace, por ejemplo, blefaroplastias, está enseñando todo el rato a pacientes de blefaroplastias y vemos que es un patrón que no solo repite un creador, sino que casualmente todos los doctores que hacen blefaroplastias enseñan a sus pacientes y enseñan antes y después, tienen diferentes formatos para enseñarlos y poder enseñar su trabajo de una forma muy directa. Si nos encontramos delante de ese caso, lo lógico es enseñar pacientes nosotros también. Y aquí entra el punto de vista más creativo. Hemos encontrado que enseñar pacientes es el punto en común. Pero ¿cómo vamos a enseñar pacientes? Hay muchas formas de hacerlo. Por ejemplo, puedes citar a un paciente que ya está operado y comparar su antes con su después de ahora. No has tenido que intervenirle en una primera visita, no has tenido que hacerlo mientras está a punto de operarse y la fricción es mucho más baja. Puedes simplemente citarlo una vez todo ese proceso haya acabado. También puedes hacer todo lo contrario y documentar todo el proceso. O puedes no tener una interacción directa con el paciente en directo y sí pedirle permisos para sus fotos y mediante las fotos arriba y abajo enseñar qué hiciste y por qué lo hiciste sin tener necesidad de citarlo, o hacer un storytelling y explicarlo a modo de anécdota e ir poniendo sus fotos por encima. Y como esto, muchas otras opciones. Puedes documentar lo mismo desde diferentes perspectivas y diferentes formatos, porque hay muchas formas de explicar y de transmitir lo mismo. Lo importante es escoger cuál nos funciona a nosotros. Y ahora entra cuando nos planteamos una línea roja. Imagínate que no quieres ni pedirle el derecho para enseñar sus fotos y tampoco citar a ningún paciente, por lo que todo este formato con este recurso de paciente se nos elimina por completo. Esto definirá lo rápido que crecemos y probablemente si eliminamos todos estos formatos nos quite velocidad, porque nuestra competencia ha encontrado algo que funciona muy bien, lo ha validado, lo ha testado, ha probado diferentes formatos y ha comprobado que realmente este contenido le interesa a los usuarios. Y nosotros estamos viniendo a decir, vale, yo esto no lo quiero hacer y por este puente no voy a pasar. Si no pasamos por este puente y tenemos que irnos a otras temáticas, otras formas de enseñar, otros formatos, probablemente si este es el formato con el que está creciendo la gente, se nos complique mucho la vida crecer y perdamos esa velocidad de la que hablábamos. Y a lo mejor en lugar de tardar 2 meses o un mes en encontrar un formato que nos funcione con pacientes, si decidimos eliminar estos formatos, vamos a tener que testar otros formatos y otras temáticas que a lo mejor no están igual de validadas y que a lo mejor nuestra competencia los utiliza pero no está creciendo de forma directa con ellos. Como puede ser cosas que no sabías sobre, diferencias entre tal, modos enseñando, cosas que podamos utilizar recursos desde fuera y alternativas que se basen en evitar enseñar a pacientes. Ahora vamos a verlo desde otro punto de vista. Vuestra competencia está haciendo una cosa que vosotros no queréis hacer. Está estableciendo una barrera de entrada. Si nuestra competencia ha encontrado un formato o una temática que por lo que sea nosotros no queremos hacer y que está gustando muchísimo a la gente, ha creado una barrera de entrada. Una barrera de entrada no deja de ser establecer su casita con unos formatos que no todo el mundo puede hacer. Y establecer estas barreras les ayuda a que sea muchísimo más difícil que entre nueva competencia. Un ejemplo muy claro sería MrBeast, que hace vídeos con tanto presupuesto que si cualquiera de nosotros quisiéramos hacer un vídeo que costara 1 millón o 2 millones de euros, sería muy difícil o prácticamente imposible, porque la gran mayoría de personas no nos podemos permitir producir esa clase de contenidos. Y ya no hablamos de que gusten y realmente sean formatos que atraigan a la gente y acertemos a la primera. Entonces, esa es su gran barrera de entrada, el gran presupuesto que tiene. En este caso, y llevado a un entorno más pequeño, la barrera de entrada está siendo la dificultad de introducir, citar o enseñar fotos de pacientes. Y teniendo claro este concepto, si nuestra competencia nos ha establecido una barrera de entrada, tendremos que buscar nosotros nuestras propias barreras de entrada, porque si nos funciona un formato nuevo que hemos creado nosotros o que hemos extrapolado de otro nicho, nos interesa que la mínima competencia posible pueda replicarlo. Es decir, que sean cosas muy difíciles de replicar. Si nuestra competencia ha establecido una barrera de entrada, nosotros tendremos que crear o extrapolar formatos de otros nichos que también signifiquen barreras de entrada. Es decir, que si alguien nos intenta copiar, le sea muy difícil. Y esto no significa que si todo el mundo está bailando en consulta, tú te vayas a poner a bailar en consulta. Veo
veo bien establecer ciertos límites, pero para establecer esos límites creo que es muy importante que realmente hagamos una valoración del formato. Qué cosas buenas, qué cosas malas y realmente qué le está aportando a esa persona llevar a cabo ese formato. Por ejemplo, si eres un usuario al que le interesa hacerse una blefaroplastia y estás consumiendo contenido de un doctor que enseña a sus pacientes, ¿qué estás haciendo realmente? Como usuario, ver ese contenido me ayuda a proyectarme y ver cómo está siendo realmente la experiencia de otra persona. Porque por mucho que me cuentes que no va a doler, que voy a estar bien a la semana, etcétera, si me enseñas que una persona a la semana está como nueva, no hay nada como eso. Me ayuda a proyectarme y a visualizarme. Porque aunque tú con palabras me digas que la recuperación es súper buena y que a la semana vas a estar como nueva haciendo vida normal, si aparece una paciente que realmente te dice, no, es que yo a la semana es increíble porque estoy como nueva, no he estado con moratones, he estado súper tranquila, me he recuperado súper bien, esa autoridad que te transmite el paciente es muy difícil que te lo transmita el doctor. Porque esa paciente hace una semana que le han operado y la autoridad es muy grande porque te la crees, porque es de usuario a usuario. Ya no es de doctor a usuario, es de usuario a usuario, cosa que es muy importante y genera muchísima autoridad. Ahora, como usuario, ¿a qué me ayuda también ver este tipo de vídeo? Me ayuda a ver cómo ha tomado decisiones el médico. Si, por ejemplo, estás especializado en ácido hialurónico y me enseñas como a un paciente con un labio muy fino no le has inyectado todo el vial porque has encontrado X problema y has visto que lo mejor era hacer otra cosa, yo como persona que tengo los labios finos o yo como persona que se puede sentir identificada también con eso, voy a ver cómo razonas y cómo has podido proceder y sobre todo cuál ha sido el resultado en ese caso específico. Realmente a los pacientes les ayuda muchísimo y les aporta muchísima seguridad ver cómo el profesional toma decisiones. Y esto pasa en cualquier ámbito. Si eres un profesional que enseña cómo trata a sus clientes, vas a tener muchísimo ganado porque la gente va a confiar en tu toma de decisiones. Y por último, y para mí la más importante, aunque este formato de enseñar a pacientes te ayuda a proyectarte y te ayuda a ver cómo el doctor toma decisiones, también te transmite confianza. Entonces, en este ejemplo, enseñar o no enseñar pacientes va a ser una decisión clave, porque no es solo un formato que se haga viral, como pueden ser unos bailes, sino que además es un formato que a nuestra competencia le está introduciendo muchísima autoridad al ayudar al paciente a proyectarse, le está enseñando cómo el médico toma decisiones y le está inspirando confianza. Y todo esto, si decidimos no enseñar pacientes, es algo que nos va a costar muchísimo hacer y más teniendo en cuenta que el usuario nos va a comparar de forma directa con el otro doctor que sí que lo enseña o con el otro creador que sí que lo enseña. Por esto es muy importante que cuando veamos ideas, veamos formatos, también nos fijemos en qué podemos, qué no podemos y qué queremos o qué no queremos hacer. Porque igual se trata de un formato como pueden ser los bailes donde los beneficios son muy bajos porque no te enseña cómo trabaja el doctor, no te da autoridad, no te enseña nada que te transmita que realmente es un buen profesional, pero por ejemplo, el formato de pacientes sí que nos enseña muchas cosas y como usuario es muy valioso. Es importante que cuando veamos estas ideas, veamos estos formatos, analicemos a nuestra competencia, sepamos distinguir qué tipo de formato es. Aquel que no nos aporta nada y que realmente podemos descartar o aquel que nos aporta muchas cosas y ver qué pasa o qué consecuencias puede tener si lo descartamos porque tiene realmente muchas cosas positivas que nos podría aportar. Y como siempre no quiero decir que todo valga y que se tenga que hacer de todo, porque no todo es factible y no todo está bien, pero es importante que tengamos muy claras cuáles son nuestras líneas rojas, por qué las establecemos y cuáles son las consecuencias de establecerlas dependiendo del formato que estemos vetando. Por eso te invito a reflexionar por qué no estamos haciendo algo. No estamos haciendo algo porque es incómodo y realmente traer a pacientes es una cosa que te dedica mucho trabajo a hablar con gente, poder incomodarles, etcétera, y es una cosa que te pone una tesitura incómoda aunque te da muchísimos beneficios, o es una cosa que realmente transmite una mala imagen y que mejor preferimos no hacer por nuestra propia autoridad y proyección. Porque sí, hay contenidos que son incómodos pero muy beneficiosos y otros contenidos que no vale la pena hacer aunque sean fáciles y sean más rápidos porque simplemente no cumplen nuestros objetivos. Así que en esta clase te invito a que cuando tengas las ideas delante o te plantees qué quieres y no quieres hacer, también te plantees qué te estás perdiendo o qué estás ganando haciendo algo, porque a veces te puedes perder cosas muy interesantes o puedes estar no perdiéndote nada realmente. Adiós.